¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Jesús. Esta semana vamos a ver el tema de polígonos. Bien, para ello vamos a ir poniendo las propiedades dentro de cada problema. Miren, en este problema 4 me dicen lo siguiente. La figura ABCD y CDEFG son polígonos regulares. Para esto te voy a dar tres tipos de polígonos. El primero es una palabra que tú ya has escuchado antes: equiláteros. ¿Cuándo será un polígono equilátero? Cuando todos sus lados, ojo, solo sus lados son iguales. El otro tipo es cuando son equiángulos. ¿Cuándo serán equiángulos? Cuando todos sus ángulos son iguales. Y finalmente serán regulares cuando tanto sus ángulos como sus lados sean iguales. ¿Está bien? Entonces, estos serán los tipos de polígonos. Ahora, nosotros vamos a ver lo siguiente. Entonces, como tenemos que estas figuras son regulares, significa que tanto sus lados como sus ángulos interiores son iguales, tanto en este cuadrilátero como en este pentágono. Nosotros por definición simple podríamos decir, ¿no? Ya, un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos iguales sería un cuadrado, ¿no? Pero si fuese otra figura estaríamos quizás en problemas, tendríamos mayor dificultad. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Si tú quieres calcular, ¿ya?, cuánto es un ángulo interno, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá le voy a poner ángulos, por ejemplo le voy a poner alfa a cada uno de ellos, y a cada uno de ellos le voy a poner beta, 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 y acá también en el punto D también sería beta, ¿verdad? Diré lo siguiente: si yo trabajo con cualquier polígono, la suma de ángulos internos de cualquier polígono es 180 por grados por el número de lados menos 2. Entonces, del primer polígono, ¿cómo sería? Del primero, si yo sumo alfa más alfa más alfa, sería 4 veces alfa, es igual a 180. Como son 4 lados menos 2, acá sería por 2. Y sería entonces acá que 4 alfa es igual a 360 y el alfa me valdría 90. Este es en el caso del primer polígono. Ahora en el segundo, si yo sumo todos los ángulos internos, acá sería 5 beta, ¿verdad? Y esto sería 180 grados por número de lados menos 2. Como son 5 menos 2, acá sería 3. Y acá tendríamos que 5 beta es igual a 540. Por lo tanto, el beta sería 108 grados. Ya conocemos un valor de alfa y ya conocemos también el valor de beta. Entonces, vamos a ver qué me piden. Me piden a mí calcular este ángulo que está acá, que es X. Por ser una figura regular, ya sabemos que todos estos puntos son iguales. Este es un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces acá también sería X. Ahora mira lo siguiente. Yo tengo que el valor de alfa es 90. Acá yo le puedo poner entonces 90. Y el valor de beta es 108. A este ángulo de acá le vamos a poner una letra. Por ejemplo, Y. Y sería de la siguiente forma. Si yo sumo 90 más 108 y más Y, esto va a resultar la misma medida de una vuelta, que es 360, ¿verdad? ¿Cómo sería acá entonces? 198 más el Y es 360. Y el Y tomaría 162. Ese sería mi valor de Y. Y si yo veo ahora dentro del triángulo yo tengo que la suma de estos tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, X y X, 2X, más este valor de BR que ya hallamos que es 162, tiene que ser 180. El 2X será igual a 18 y diremos que por lo tanto el X toma 9 grados. Esa sería la respuesta de este problema.
En el problema 2 me dicen lo siguiente. ¿Cuál es el polígono que tiene el mismo número de lados y el mismo número de diagonales? El n, como lo puse en el problema anterior, te va a representar al número de lados. Este es el número de lados. O también puede ser el número de ángulos internos. ¿Ya? En este caso te dicen lo siguiente. El polígono que tiene el mismo número de lados y el mismo número de diagonales. Entonces, el número de diagonales se va a calcular de esa manera. Multiplicando al número de lados por el número de lado menos 3, todo sobre 2. Y a mí me dicen que esas dos medidas son iguales. Entonces diré, n es igual al número de diagonales. Entonces, el n sería n por n menos 3 sobre 2. Acá yo puedo simplificar n en cada uno de los lados, ¿no? Y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esto quedaría n menos 3. Entonces el 3 que está restando pasa a sumar y por lo tanto el valor de n sería 5. ¿Qué figura se cumple que tiene 5 lados? Muy bien, esto sería un pentágono, ¿no? Esto es un pentágono. Entonces esa sería mi respuesta. ¿En qué polígono se cumple? En el pentágono. En la figura tenemos el siguiente polígono y te voy a explicar algo acá. En todo polígono se cumple lo siguiente. Si yo quiero saber cuáles son los tipos de ángulos que voy a encontrar en este, mira la gráfica. A estos de acá, que estoy señalando de negro, se le conoce como ángulos interiores. ¿Ya? Si no te dicen nada en el problema, estos ángulos pueden ser distintos. Alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente. A estos que voy a poner de verde se les conoce como ángulos exteriores. Igual, pueden ser distintos. Si son equiángulos, son iguales, o si son regulares, también son iguales. Y finalmente, ya, estos que estoy poniendo acá son los ángulos centrales. ¿Cómo se saca el ángulo central? Desde el centro del polígono trazas hacia los vértices y el ángulo que forman es un ángulo central. Entonces, para el primero, la suma de ángulos interiores, vamos a ponerla así, suma de ángulos interiores se calculaba multiplicando 180 por n menos 2, ¿verdad? A la suma de ángulos exteriores, siempre esta suma va a ser 360. Y la suma de ángulos centrales también siempre va a ser 360. Claro, porque acá si te das cuenta, toda la vuelta va a ser siempre 360, ¿no? Entonces, en el problema 6 me dicen lo siguiente. Si la suma de los ángulos internos, externos y centrales es 1980, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo estas tres medidas me va a dar 1980, ¿verdad? Me dice que calcule el número de vértices de dicho polígono. Y el número de vértices es igual al número de lados, ¿no? Entonces, si yo hago esta suma, acá yo tendría esto. 180 por n menos 2 más 360 y más 360. Lo voy a dejar igual por el momento. Y este es igual a, mira, si esto multiplica por cada uno sería 180 por n menos 360 más 360 y más 360, ¿verdad? Y esto yo puedo eliminarlo con uno de ellos, ¿sí? El 360 que está sumando pasaría a restar y esto sería 1620, que es igual a 180n. Acá también puedo eliminar los grados, puedo eliminar un 0 y esto sería, el valor de n sería 162 entre 18, 9, ¿verdad? ¿Y qué te está representando ese n?
ese lente representa el número de lados o también el número de vértices. ¿Cuántos vértices tiene este polígono? Tiene 9 vértices. Un noctágono. En el problema 8 me dicen lo siguiente. En un polígono regular A, B, C, D, E, puntos suspensivos, o sea que tiene muchos más vértices, el ángulo ACE, o la medida del ángulo ACE es 140. O sea que esta medida de acá me va a valer 140. Y me están pidiendo calcular el número de diagonales, ¿no? ¿Cuántas diagonales tiene? Aunque acá me ponen una definición nueva, me preguntan cuántas diagonales medias tiene. Entonces, lo que me está pidiendo calcular es el número de diagonales medias, que se calcula así, multiplicando al número de lados por el número de lado menos 1 sobre 2. Bien, esto va a ser lo que vamos a calcular nosotros. Ahora, en la figura tenemos que como es un polígono regular, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Como sus lados son iguales, si acá por ejemplo yo le pongo alfa, acá también sería alfa. Y eso se repite acá. Si este es alfa, esto es alfa, ¿verdad? Bien. Otra cosa. Todos sus ángulos son iguales. Es por eso que todo el ángulo que está en C, que sería alfa más 140 más alfa, se repite en cualquiera de estos dos. Esto de vértice sería entonces 140 más 2 alfa. Y mira, en ABC tenemos un triángulo, ¿no? Y sabemos que la suma de las medidas en todo triángulo es 180, ¿no? Entonces la suma de estos ángulos sería 180. Sumando las variables, tengo acá 4 alfa y 140 pasa a restar, que sería 40. El valor de alfa sería 10. Ya tenemos nuestro valor de alfa. Ahora, ¿cuánto será el ángulo interior en ese polígono regular? Muchas veces es más sencillo trabajar con el ángulo exterior. Mira, acá voy a trabajar con el exterior de acá que está menos manchado. Yo ya sé que el ángulo interior es 140 más alfa y más alfa. Pero como esto es 10, todo sería 160. Todo esto es 160. Entonces el ángulo exterior sería 20. ¿Cuánto sería el ángulo exterior por acá? A ver, como es regular, todos serían 20. ¿Cuántos de estos 20 sabrán? Van a ver, si yo lo tomo así, 20 grados por la cantidad de lados. Y te acuerdas que la suma de todos los ángulos interiores, o sea 20 más 20 más 20, que es 20n, es igual a 360. Porque la suma de todos los ángulos externos es 360. Y esto me da que el n sería 18. El polígono tiene 18 lados. Y solo me queda reemplazar en lo que me están pidiendo, ¿verdad? El número de diagonales medias sería entonces 18 por 17 sobre 2. Y esto de acá sería 153 diagonales medias. Y esa sería mi respuesta. En este problema 10 me dicen lo siguiente. Los puntos A, B, C son 3 vértices consecutivos de un polígono regular de 15 lados. Si tiene 15 lados significa que nuestro n vale 15. Mira, nos ahorran el trabajo, ¿verdad? Entonces, te piden calcular los 3 medios de la medida del ángulo ABC. O sea, nos piden calcular simplemente los 3 medios de X, ¿verdad? Eso es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, voy a hacer lo siguiente, mira. Como es un polígono regular, todos los ángulos serían X, ¿verdad? Entonces, si yo sumo todos los ángulos interiores, X más X más X más X, por ser 15, la suma de los ángulos interiores sería 15X. Pero recordarás que la suma de los ángulos interiores se calculaba multiplicando a 180 por el número de lados, que en este caso es 15, menos 2. Y 15 menos 2 sería 3. Y esto es igual a 15X, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puedo sacar yo a ambos lados para encontrar el valor de X? Por ejemplo, si le saco quinceava directo,
La quinceava acá sería 12, ¿no? Y esto sería 12 por 13, que es igual a x. Y este x entonces sería 169, si no me equivoco. No, 56, ¿no? 156. Y lo que yo tengo que calcular entonces es los 3 medios de ese ángulo. Esto sería entonces los 3 medios del 156, lo cual sería 234 grados. Esta sería mi respuesta.